Un niño de 10 años presentaba un cuadro de tos, conjuntivitis y rinitis con fiebre y linfadenopatía que progreséis a un exantema que se extendí 6 desde la fnea del cabello a la cara y después al cuerpo. En 10 días la enfermedad pareda que comenzaba a remitir, pero una semana después de la parisis 6N del exantema comencéis de forma aguda un cuadro de cefalea. V6 mitos y confusión que progreséis a coma, lo que es compatible con el DIAN 6 éstico de encefalitis. 1. LC6-MO se replica el virus del sarampi 6N. 2. ¿Cuáles son los signos característicos del sarampi 6N? 3. LC6-MO se transmite. 4. ¿Por qué el nifio era vulnerable al sarampi 6N? 5. ¿LOUE otras complicaciones se asocian con el sarampi 6N? Resúmenes. Paremixevirus. Palabras clave. Fusión, sincitios, aerosoles, envoltura. Sarampión, tos, conjuntivitis, rinitis, fotofobia, manchas de Koplik, exantema, fiebre, pes, encefalitis tras sarampión. Virus de la parotiditis, orquitis, meningitis aséptica. Parainfluenza, croup, tos perruna, neumonía. Virus respiratorio sincitial, lactantes, neumonía. Biología, virulencia y enfermedad. Tamaño grande, envoltura, genoma ARN, proteína de fusión. Codifica ARN polimerasa dependiente de ARN, se replica en el citoplasma. Los virus de la parainfluenza y la parotiditis se unen al ácido siálico y codifican actividad de neuraminidasa, glucoprotefna achin. Las glucoproteínas del VRS y el virus del sarampión se unen a proteínas. La proteína de fusión favorece la entrada y la fusión intercelular, sin sitios. La respuesta inmunitaria mediada por células es fundamental para el control, pero es PAT6 gena. Virus del sarampión, exantema MAC yellow-papiller, fiebre elevada con tos, conjuntivitis, rinitis, manchas de Koplik, lesiones curisáceas de pequeño tamaño en la boca, neumonía de células gigantes en pacientes con déficit de linfocitos T, encefalitis tras sarampión, P5, 7 años después debido a una variante del sarampión. Virus de la parotiditis, orquitis, meningitis aséptica. Virus parainfluenza, resfriado Corning, croup, bronquitis. Virus respiratorio sincitial, VRS resfriado común, neumonía, bronquiolitis, riesgo vital en lactantes prematuros. Epidemiología. Transmitidos por aerosoles. DIAN 6 éstico. Sintomatología, análisis del genoma mediante RT-PCR en las secreciones respiratorias. Tratamiento, Prevenci 6N y control. Vacuna viva atenuada para los virus del sarampión y la parotiditis, VRS. Inmunización pasiva a los lactantes prematuros de alto riesgo, ribavirina aerosolizada. Ospharamyxoviridae incluyen los géneros, morbillivirus, Paremixevirus y pneumovirus. Tabla 481. Entre los morbillivirus PAT6 llenos para el ser humano figura el virus de sarampión, entre los Paremixevirus, los virus parainfluenza y de la parotiditis, y entre los neumovirus, el virus respiratorio sincitial, YRS, y los metaneumovirus. En 1998, tras un brote de encefalitis grave en Malasia y Singapur, se identificó un nuevo grupo de Paremixevirus de gran patogenicidad en el que se incluían dos. Copyright 2017. Elsevier Virus causantes de zoonosis, el virus Nipah y el virus Gendre. Sus variants tienen morfologías y componentes proteicos similares. Una característica importante de los Paremixevirus es su capacidad para inducir fusión intercelular, formasis 6N de sincitios y células grandes multinucleadas. Estos PAT6 llenos producen algunas enfermedades importantes muy conocidas. El virus de sarampi 6N provoca una infección 6N generalizada potencialmente grave que se caracteriza por un DO. Exantema maculopapuloso, rubeola. Los virus parainfluenza y los metaneumovirus causan infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, principalmente en niños, como resfriado común, faringitis, laringotraqueobronquitis, bronquitis, bronquiolitis y neumonía. El virus de la parotiditis origina una infección cistérnica cuya manifestación clínica más evidente son las paperas. El VRS ocasiona infecciones leves de las vías respiratorias superiores tanto en niños como en adultos, aunque en los recién nacidos puede provocar neumonías potencialmente mortales.
Los virus de sarampión y de la parotiditis solamente tienen un serotipo, por lo que una vacuna atenuada confiere una protección eficaz. En IIV y otros países desarrollados, la aplicas ahí con éxito de programas de vacunación basados en vacunas atenuadas contra el sarampión y la parotiditis las han convertido en enfermedades infrecuentes. En especial, estos programas han hecho posible la eliminación casi total de las secuelas graves de sarampión en estos países. 476. J. Tabla 40. Para Myxoviridae. Y Cátulo 48 para Myxovirus. Estructura y replicasis 6N. Los paremixevaires son virus relativamente grandes que poseen un genoma compuesto por una molécula de ácido ribonucleico, ARN, monocatenario de sentido negativo, 5 a 8x10-6 Da, contenida en una nucleocapside helicoidal rodeada de una envoltura pleomórfica de aproximadamente 156 a 300 nm, Fig 481. En muchos aspectos son similares a los ortomisovirus, aunque su tamaño es mayor y carecen del genoma segmentado de los virus de la gripe, cuadro 481. A pesar de que existen parecidos entre los genomas de los paremixevaires, el orden de las regiones codificadoras de proteínas difiere en los distintos géneros. La tabla 482 ofrece una lista de las proteínas de los paremixevaires. La nucleocapside está formada por ARN monocatenario de sentido negativo asociado a la nucleoproteína, NP, la fosfoproteína polimerasa, P, y una proteína de gran ternano, L. La proteína L es la ARN polimerasa, la proteína P facilita la síntesis de ARN, y la proteína NP colabora en el mantenimiento de la estructura del genoma. La nucleocapside se une a la proteína de la matriz, M, que tapiza el interior de la envoltura del Bayerian. La envoltura contiene dos glucoproteínas, una proteína de fusión, F, y una proteína de unión vírica, hemaglutinina neuraminidasa, HN, hemaglutinina, HJ o glucoproteína, G, V cuadro 481. Para expresar la actividad de fusión de membrana, la proteína F se debe activar por un mecanismo de excisión proteolítica que genera los glucopeptidos F1 y F2, que se mantienen unidos entre sí a través de un puente disulfuro. La transcripción del gen P también da lugar a proteínas adicionales, V, SA y W, que ayudan a eludir los mecanismos de protección innatos del hospedador. La replicación de los paremixevaires se inicia con la unión de la glucoproteína HN, G de la envoltura de Bayerian a sus receptores. La HN de los virus parainfluences se unen al ácido ciálico de los glucolípidos y las glucoproteínas de la superficie celular. Al igual que el virus de la gripe, estos virus utilizan la actividad neuraminidasa para hidrolizar el ácido ciálico de las glucoproteínas víricas y celulares, lo que evita su fijación y facilita la salida de la célula. Los otros paremixevaires se unen a receptores de proteínas y no precisan actividad neuraminidasa. La proteína F estimula la fusión de la envoltura a la membrana plasmática. Los paremixevaires también son capaces de inducir una fusión intercelular que da lugar a células gigantes, multinucleadas, sin sitios. La replicasis 6ND. Genoma se produce de forma similar a la de otros virus ARN de cadena negativa, por ejemplo, rhabdovirus. La ARN polimerasa se introduce en la célula como un componente de la nucleocapside. La transcripsis 6N, la síntesis proteica y la replicasis 6ND. Genoma tienen lugar en el citoplasma de la célula hospedadora. El genoma se transcribe en ARN mensajeros, ARNM, individuales y un molde completo positivo de ARN. Los nuevos genomas se unen a proteínas L, N y NP para formar nucleocápsides helicoidales que se asocian a las proteínas M de las membranas plasmáticas modificadas con glucoproteína vírica. Las glucoproteínas se sintetizan y se procesan de manera semejante a las glucoproteínas celulares. Los Bayerians maduros atraviesan por gemasis 6N la membrana plasmática de la célula hospedadora y la abandonan sin destruirla. En la figura 482 se ilustra la replicasis 6N de los paremixevaires por medio de ciclo infeccioso de VRS. Virus del sarampi 6N.
El sarampi 6N es uno de los 5 exantemas clásicos de la infancia, junto con la rubeola, la roceola, el eritema infeccioso y la varicela. Gist 6 ricamente, era una de las infecciones víricas más habituales y desagradables, con posibles secuelas. Con anterioridad a la FIO 1960 el exantema con fiebre elevada, tos, conjuntivitis y rinitis afectaba a más de 90% de la población 6N de edad inferior a 20 afios. En el ámbito mundial, en las poblaciones sin vacunar el sarampi 6N sigue siendo una de las causas más importantes de morbilidad, mayor que 10 millones de casos al afro, y mortalidad, 120.000 muertes en 2012. El desarrollo de programas de vacunación 6N efectivos ha convertido al sarampi 6N en una enfermedad rara en los países desarrollados, pero sigue habiendo nifios no vacunados o que no reciben las dosis de recuerdo, por lo que se siguen produciendo brotes de sarampi 6N. Patogenia e inmunidad. El virus de sarampión se une a la proteína CD46, proteína cofactor de membrana MCP, presente en la mayoría de los tipos celulares, a la nectina 4 en las células epiteliales y también a la CD150, una molécula de activación de la transmisión de siales en el linfocito SLAM, que se expresa en los linfocitos T y B activados. El virus de sarampión es conocido por su facilidad para provocar la fusión celular, que da lugar a células gigantes, cuadro 482, y por su capacidad para pasar directamente de una célula a otra y eludir el control de la respuesta humoral. La producción vírica tiene lugar cuando finalmente se produce la lisis celular. En determinados tipos de células, por ejemplo, células de cerebro humanas, pueden aparecer infecciones persistentes sin que tenga lugar ningún proceso de lisis. El virus de sarampión es sumamente contagioso y se transmite de una persona a otra a través de gotitas respiratorias. FIC 483. Tras la replicación local de virus en las células epiteliales de las vías respiratorias, el virus infecta los monocitos C. Las linfocitos y se disemina por el sistema linfático y mediante virimia asociada a células. La amplia diseminación de virus provoca una infección de la conjuntiva, las vías respiratorias, el aparato urinario, los pequeños vasos sanguíneos, el sistema linfático y el sistema nervioso central. El exantema típico maculopapuloso de sarampión es producido por la acción de las linfocitos T inmunes dirigidos contra las células endoteliales, infectadas por el virus de sarampión que revisten el interior de los pequeños vasos sanguíneos. La mayoría de los pacientes se recupera de exantema y conserva una inmunidad contra este virus durante toda la vida. Los casos mortales pueden deberse a neumonía, diarrea o encefalitis. La figura 484 muestra la evolución cronológica de la infección por el virus de sarampión. El virus de sarampión puede provocar encefalitis a través de 3 mecanismos. 1. Infección directa de las neuronas. 2. Encefalitis postinfecciosa, la cual podría contar con mediación inmunitaria. Y 3. Panencefalitis esclerosante subaguda, es provocada por una variante defectuosa de virus de sarampión que se origina durante la fase aguda de cuadro. El virus de la P se replica pobremente, se mantiene asociado a las células y oma efectos citopatológicos en las neuronas y sintomatología muchos años después de la enfermedad aguda. El virus de sarampic ni otros paremixevaires son excelentes inductores de interferón, IFN, A e IFN, pero también poseen mecanismos para antagonizar sus acciones. La inmunidad celular es la responsable de la mayoría de los síntomas, aunque es esencial para el control de la infección por el virus de sarampión. Los niños con deficiencias en los linfocitos T infectados por este virus presentan un cuadro atípico de neumonía de células gigantes sin exantema. El sarampión es más grave en pacientes con déficit de vitamina A. La vitamina A es importante para la función adecuada de los linfocitos T y para la resolución de la infección por el virus de sarampión, los anticuerpos, incluidos los anticuerpos maternos y los debidos a la inmunización pasiva, pueden bloquear la diseminasis 6N virérnica de virus pero no la intercelular y evitar o mitigar la enfermedad. La protexis 6N contra la reinfexis 6N dura toda la vida. La infexis 6N por el virus de sarampi 6N es inmunosupresora. El virus deprime la respuesta inmunitaria mediante
1. La infexa I indirecta de los monocitos y los linfocitos beta y 2. La depresi 6N de la produxi 6N de interleucina, IL-12 y de las respuestas de los linfocitos T cooperadores de tipo T. La depresi 6N de las respuestas inmunitarias mediadas por células y las respuestas de hipersensibilidad de tipo retardado, HTR, aumenta el riesgo de sufrir infecciones oportunistas concurrentes y de otro tipo. Esta inmunodepresi 6N dura semanas o meses después de la enfermedad. 480 Microbiología médica. Epidemiologfa. El desarrollo de programas eficaces de vacunasis 6N ha convertido al sarampi 6N en una enfermedad infrecuente en EUVU. En las áreas que carecen de un programa de vacunasis 6N, las epidemias tienden a aparecer en ciclos de 1 a 3 años cuando se ha acumulado un número suficiente de personas vulnerables. Muchos de estos casos se producen en niños en edad preescolar que no se han vacunado y viven en grandes áreas urbanas. La incidencia de la infección 6N alcanza un máxima en invierno y primavera. El sarampi 6N sigue siendo habitual en los países en vías de desarrollo, especialmente en individuos que se niegan a ser vacunados o que no han recibido una dosis de recuerdo en la adolescencia. Los sujetos inmunodeprimidos, desnutridos y con déficit de vitamina A aquejados de sarampi 6N pueden ser incapaces de eliminar la infección 6N, lo que provoca su muerte. Es la causa más significativa de muerte en niños de 1 a 5 años en diversos países. El sarampión, que se puede transmitir por las secreciones respiratorias antes y después de la aparición 6N de los síntomas característicos, es una de las infecciones más contagiosas conocidas. Cuadro 483. En un hogar, aproximadamente el 90% de los sujetos vulnerables expuestos se infecta, y el 95% de estos desarrolla un cuadro clínico. Enfermedades clínicas. El virus de sarampi 6N tan solo posee un serotipo, únicamente infecta al ser humano y la infección 6N acostumbra a manifestarse con síntomas. Estas propiedades facilitaron el desarrollo de programas de vacunasis 6N eficaces. Una vez se introdujo la vacunasis 6N, en EUV, la incidencia anual de sarampi 6N descendió espectacularmente, de 300 a 1 a 3 por 100.000, estadísticas estadounidenses de 1981 a 1988. Este cambio representa una reducción 6N de 99,5% de la incidencia de la infección 6N con respecto al periodo prevacunal de 1955 a 1962. La incidencia de casos de sarampi 6N se debe notificar a los departamentos de salud federales y estatales. A pesar de la eficacia de los programas de vacunasis 6N, el cumplimiento y la población 6N aún no vacunada, niños menores de 2 años, siguen condicionando que haya personas susceptibles. El virus puede reaparecer en una comunidad o bien puede llegar a ella a través de inmigrantes procedentes de regiones de planeta que carecen de programas de vacunasis 6N eficaces. Los brotes de sarampi 6N son más frecuentes de nuevo en EUVU, Francia e Inglaterra. En 2011, la mayoría de los casos notificados en EUVU fueron importados de otros países, y la mayoría de los pacientes no estaban vacunados. Se ha relacionado un brote de sarampi 6N en una escuela infantil, 10 niños de edad excesivamente corta para haber recibido la vacuna y 2 adultos, con un lactante originario de Filipinas. Enfermedades clínicas. El sarampi 6N es una enfermedad febril grave, tabla 483. El periodo de incubación 6N dura de 7 a 13 días y el PR6 dramo empieza con fiebre elevada y TRC y F, tos, rinitis, conjuntivitis y fotofobia. La infectividad de la enfermedad es máxima a lo largo de este periodo. 2 días después de periodo prodroseísmico aparecen las típicas lesiones de las membranas mucosas conocidas como manchas de Koplik, Fig 485. Casi siempre se localizan en la mucosa bucal junto a los molares, aunque también pueden encontrarse en otras membranas mucosas, como las conjuntivas y la mucosa vaginal. Estas lesiones vesiculares, que duran de 24 a 48 horas, suelen ser pequeñas, 1 a 2 mm, y se describen como granos de sal rodeados de un halo rojizo. Su aparición 6N en la cavidad bucal permite establecer el diagnóstico de certeza de sarampi 6N. A lo largo de las 1-2-2-4 horas siguientes a la aparición 6N de las manchas de Koplik comienza a formarse el exantema de saram. Pion inmediatamente debajo de las orejas, el cual se extiende por todo el cuerpo.
El exantema es maculopapuloso y suele ser muy extenso, y las lesiones confluyen de manera frecuente. El exantema, que tarda de 1 a 2 días en cubrir todo el cuerpo, desaparece por el mismo orden con que apareció en el organismo. La fiebre es más elevada y el paciente se siente más débil el día de aparición del exantema. FIG 486. La neumonía, que también puede ser una complicación grave, justifica el 60% de las muertes causadas por el sarampión. La mortalidad asociada a la neumonía, igual que la incidencia de las otras complicaciones relacionadas con el sarampión, es mayor en los sujetos desnutridos y en las edades extremas de la vida. En los pacientes con neumonía asociada al virus de sarampión es frecuente que aparezca una infección bacteriana secundaria. Una de las complicaciones más temidas del sarampión es la encefalitis, que llega solo a afectar al 0,5% de los infectados y es mortal en el 15% de los casos. La encefalitis rara vez aparece durante la fase aguda de la enfermedad, sino que acostumbra a manifestarse entre 7 y 10 días después de su inicio. Esta encefalitis postinfecciosa se debe a reacciones inmunopatológicas, se asocia a un proceso de desmielinización de las neuronas y afecta con una mayor frecuencia a nifios mayores y adultos. En sujetos vacunados con la vacuna inactivada antigua y que posteriormente contrajeron una infección por el virus epidérmico se produjeron casos de sarampión atípico. Rara vez puede suceder en los individuos vacunados con la vacuna basada en el virus atenuado. La sensibilización previa con protección insuficiente estimula la respuesta inmunopatológica como consecuencia de la exposición al virus del sarampión epidémico. La enfermedad debuta de forma brusca y se caracteriza por unas manifestaciones más intensas del sarampión. La panencefalitis esclerosante subaguda, PIS, es una secuela neurológica muy tardía del sarampión de extraordinaria gravedad que afecta aproximadamente a 7 pacientes de cada millón. La incidencia de la PS se ha reducido drásticamente como consecuencia de la aplicación de los programas de vacunación contra el sarampión. Esta enfermedad aparece cuando un virus defectuoso del sarampión sobrevive en el cerebro, afecta a múltiples partes del encéfalo, panencefalitis, y actúa como un virus lento. El virus puede multiplicarse y diseminarse directamente de una célula a otra, pero no se libera. La PS es más prevalente en nifios. Que que se infectaron por primera vez con anterioridad a los 2 años de edad, y se manifiesta aproximadamente 7 afios después del sarampión clínico. El paciente presenta cambios de personalidad, comportamiento, cognición y memoria, seguidos de contracciones mioclónicas, ceguera y espasmos y termina progresando al coma y la muerte. Los pacientes con PE suelen presentar niveles elevados de anticuerpos contra el virus del sarampión en la sangre y el líquido cefalorraquídeo. En las neuronas pueden detectarse el genoma y los antígenos de virus del sarampión, así como cuerpos de inclusión de Cowdry de tipo A. Estos cuerpos de inclusión suelen ser un marcador de los virus del herpes simple, pero también se observan en la PES. Los niños inmunodeprimidos y desnutridos presentan el riesgo más elevado de padecer cuadros graves de sarampión. Caso clínico 481. En los niños que carecen de inmunidad mediada por los linfocitos te aparece una neumonía de células gigantes sin exantema. Mientras que la tasa de mortalidad del sarampión en Estados Unidos es de tan solo el 0,1%. En los nifios con desnutrición las complicaciones, los casos de infección bacteriana secundaria grave y los casos que cursan con neumonía resultan en una mortalidad del 60%. Sarampi 6N en niños inmunodeprimidos. La ausencia de una respuesta inmunitaria celular permite que la infección por sarampión progrese en los pacientes inmunodeprimidos y tenga una mala evolución. En un caso publicado por Pullen y Kals. BRMED J1, 1562-1565, 1976. Una nifia que recibía quimioterapia por una leucemia linfoblástica aguda, LLA, fue tratada con inmunoglobulina de banco a los 3 días de haberse expuesto al sarampión. A pesar del tratamiento con LGG, a los 23 días del exposiclón la paciente presentó un exantema de tipo sarampionoso extenso, que se hizo hernorraquíco. Tuvo fiebre de 39,5 grados a bronconeumonfa. Se cultivó el virus del saramplen en las secreciones nasofaríngeas y la inmunohistocufmica de nostros células gigantes, sincitiales, que contenían el antígeno del sararmón en las secreciones. Se interrumpió la quimioterapia y recibió varias dosis masivas de inmunoglobulina. La paciente hernoezó a mejorar al mes de aparecerle el exantema. En otro caso, un nirio que recloló tratamiento por una LLA durante
2-5 años hubo infecciones graves por el virus del herpes simple en la boca y herpes zóster en el tronco. Durante el tercer año de tratamiento, el paciente se expuso al sarampión a través de su hermana y recibió LGG de banco. A los 19 días hubo síntomas respiratorios leves, sin exantema. A los 29 días el paciente se negó a acudir a la escuela y presentó comportamientos anormales. Esos cambios de conducta evolucionaron. A las 9 semanas presentó convulsiones motoras locales, obnubilación progresiva, habla farfullante y confusión, que evolucionaron al coma con fallecimiento a los 8 días de aparecer las convulsiones. La serología se mostró ausencia de anticuerpos contra el sarampión. La autopsia mostró presencia de citomegalovirus en los pulmones, pero no de saramolón. El encetalo mostró una degeneración extensa, pero no se aisló virus de las muestras. Los cortes del encetalo mostraron cuerpos de inclusión intranucleares y citoplasmáficos grandes con estructuras tubulares, que se parecían a las nucleocápsulas del sarampión. En el citoplasma. La inmunofluorescencia con anticuerpos obtenidos de individuos con panencefalitis esclerosante subaguda, PIS, o anticuerpos antisarampión indicaron que existía antígeno del sarampión. Estos casos ilustran la extensa patología que puede producir el sarampión en pacientes que no tienen una respuesta competente de los linfocitos T. La ausencia de control inmunitario permitió que el virus progresara hacia el encetalo, donde él mismo o una variante, PIS, determinaron las lesiones que cursaron con encefalitis. DIAN 6 estico de laboratorio. Las manifestaciones clínicas del sarampión acostumbran a ser tan características que rara vez se necesitan pruebas de laboratorio para establecer el diagnóstico. No se debe proceder al aislamiento del virus del sarampión. Las muestras recomendadas son las secreciones de las vías respiratorias, la orina, la sangre y el tejido cerebral. Lo mejor es recoger muestras respiratorias y de sangre durante la fase prodrórnica y hasta 1 o 2 días tras la aparición de exantema. El antígeno del virus del sarampión se puede detectar mediante técnicas de inmunofluorescencia en las células faríngeas o en muestras de sedimento urinario. El genoma de este virus se puede detectar a través de la reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa, RT-PCR, en muestras de secreciones de las vías respiratorias, orina, sangre y tejido cerebral. En células obtenidas de las vías respiratorias superiores y de sedimento urinario, tefidas con GIMS, se pueden observar los efectos citopatológicos característicos, como la presencia de células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión citoplásmicos. Cuando el exantema aún está presente, se pueden detectar los anticuerpos, especialmente inmunoglobulina, LGM. Tratamiento, prevención 6N y control. La vacuna atenuada contra el virus de sarampión, que se utiliza desde 1963, es la responsable de una reducción significativa de la incidencia de sarampión en EU. Actualmente se utilizan la cepa Schwarz o Moraten de la vacuna inicial basada en la cepa Edmensten B. La vacuna atenuada se administra a todos los niños a los 12 meses de edad en combinación con las vacunas contra la parotiditis y la rubeola, vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubeola, SPR, y la vacuna contra la varicela, cuadro 484. A pesar de que la inmunidad conferida es eficaz en más de 95% de los individuos vacunados en la primera infancia, en numerosos estados de Estados Unidos se recomienda llevar a cabo una nueva vacunación en todos los niños, antes de su acceso a la enseñanza secundaria o la universidad. Debido al carácter tan contagioso del sarampión, la inmunidad de grupo inducida por la vacuna es muy importante para evitar la propagación de virus en la población. La disminución de la población inmunizada al 93% supone un riesgo de que se produzca un brote de sarampión. La autocomplacencia y la información incorrecta acerca de los riesgos de la inmunización hicieron que muchos padres no vacunasen a sus hijos, exponiéndoles al riesgo de sufrir la infección y la enfermedad y convirtiéndoles en fuentes de contagio. Aunque el sarampión constituye un virus que podría ser erradicado por medio de medidas apropiadas, ya que se trata de un virus restringido al ser humano que contiene un único serotipo, las dificultades que implica la distribución de la vacuna a regiones carentes de dispositivos de refrigeración adecuados, como sucede en África, y las redes de distribución han impedido su eliminación. Los hospitales de las áreas que padecen epidemias de sarampión pueden verse obligados a vacunar o comprobar el estado inmunitario de sus empleados con el fin de reducir el riesgo de transmisión nosocomial. La vacuna contra SPR no debe administrarse a mujeres embarazadas, pacientes inmunodeprimidos, individuos alérgicos a la gelatina o la neomicina, componentes de la vacuna.
Los individuos inmunodeprimidos vulnerables expuestos al virus han de recibir una inmunoglobulina para reducir el riesgo y la gravedad de la enfermedad clínica. Este producto es más eficaz cuando se administra a lo largo de los 6 días siguientes a la exposición. El tratamiento con dosis elevadas de vitamina A reduce el riesgo de mortalidad por sarampión y es una pauta recomendada por la Organización Mundial de la Salud. No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el sarampión. Vacuna de sarampi 6N, parotiditis rubeola. Corn-position, virus vivos atenuado sarampión, subcepa Schwartz o Moraten de la cepa Edmensten B parotiditis, cepa Yerelin rubeola, cepa RN27-3 programa de Bacnacon a los 12 meses, ya a los 4 a 6 años o antes de entrar en la escuela secundaria, 12 afios, eficacia, 95% de inmunidad para toda la vida con una única dosis. Virus parainfluenza. Los virus parainfluenza, que se descubrieron a finales de los afios 50, son virus respiratorios que acostumbran a provocar síntomas moderados similares a los del resfriado, aunque también pueden provocar afecciones graves de las vías respiratorias. Dentro de genera parainfluenza existen 4 tipos serológicos patógenos para el ser humano. Los tipos L, 2 y 3 solo son comparables al VRS, causas importantes de infecciones graves de las vías respiratorias inferiores en lactantes y niños pequeños. Suelen provocar sobre todo laringotraqueobronquitis, CRUP. El tipo 4 solamente origina una infección moderada de las vías respiratorias superiores en niños y adultos. Patogenia e inmunidad. Los virus parainfluenza infectan las células epiteliales de las vías respiratorias superiores. Cuadro 485. El virus se replica con mayor rapidez que los virus del sarampión y la parotiditis, y puede dar lugar a la formación de células gigantes y lisis celular. A diferencia de los virus del sarampión y la parotiditis, los virus parainfluenza rara vez provocan virimia. Los virus permanecen. Generalmente en las vías respiratorias superiores y tan solo causan síntomas de resfriado. Aproximadamente en el 25% de los casos el virus se disemina hacia las vías respiratorias inferiores, y la enfermedad puede evolucionar a una laringotraqueobronquitis grave en un 2 o un 3% de los pacientes. La respuesta de inmunidad celular ocasiona lesiones celulares a la vez que confiere Protexis 6N. Las respuestas de IgA son protectoras, pero de corta duración 6N. Los virus parainfluenza manipulan la inmunidad celular para limitar el desarrollo de memoria inmunitaria. Los múltiples serotipos y la corta duración 6N de la inmunidad tras la infección 6N natural hacen que las reinfecciones sean habituales, aunque provocan un cuadro más EVE, lo que sugiere una inmunidad por lo menos parcial. Mecanismos patógenos de los virus parainfluenza. Existen 4 serotipos de virus. La infección 6N está limitada a las vías respiratorias. Lo más frecuente es una infección 6N de las fas respiratorias superiores, pero pueden producirse cuadros graves con las infecciones de las fas respiratorias inferiores. Los virus parainfluenza no causan virimia ni producen una enfermedad cistérnica. Entre los cuadros se incluyen síntomas parecidos al resfriado, bronquitis, inflamación 6N de los bronquios y CRUP, laringotraqueobronquitis. La infección 6N provoca una inmunidad protectora de corta duración 6N. Cuadro 48 a 6 Epidemiología de las infecciones por el virus parainfluenza. Factores de la enfermedad / víricos. El virus tiene un gran viris 6N con envoltura que se inactiva tacirnente con la desecasi 6N y el media aclo o el perfodo de contagio es anterior a los síntomas y puede suceder en ausencia de estos. El único hospedador es el ser humano al cabo de un cierto tiempo. Puede producirse una reinfección 6N. Transmisión 6N en nalasi 6N de gotas respiratorias de gran tarnano. ¿LOWIN corre riesgos? Niños, riesgo de enfermedad moderada o laringotraqueobronquitis. Adultos, riesgo de reinfección 6N con síntomas más leves. Geografía / estación. El virus es ubicuo en todo el mundo. La incidencia es estacional. Métodos de control. No existen métodos de control. Epidemiología. Los virus parainfluenza son ubicuos y su infección 6N es habitual. Cuadro 486. El virus se transmite por contacto de una persona con otra, así como a través de las gotitas respiratorias. En lactantes y niños menores de 5 afios suele producirse una infección 6N primaria. Se producen reinfecciones a lo largo de toda la vida, lo que indica que la inmunidad es breve.
Las infecciones por los virus parainfluenza de tipos 1 y 2, las causas principales de la laringotraqueobronquitis, suelen aparecer en otofio, mientras que las infecciones por los virus parainfluenza de tipo 3 se producen durante todo el afio. Todos estos virus se extienden rápidamente en los hospitales y pueden provocar brotes epidérmicos en los servicios de neonatología y pediatría. Enfermedades clínicas. Los virus parainfluenza 1, 2 y 3 pueden provocar síndromes de las vías respiratorias que comprenden desde una infección leve de las vías respiratorias superiores similar a un resfriado, rinitis, faringitis, bronquitis leve, sibilancias y fiebre, hasta bronquiolitis y neumonía. Los niños de más edad y los adultos suelen experimentar infecciones más graves que las que se observan en los niños pequeños, aunque los ancianos pueden padecer neumonías. Una infección 6N por el virus parainfluenza en los lactantes puede ser más grave que las infecciones de los adultos, provocando bronquiolitis, neumonía y, especialmente, laringotraqueobronquitis, CRUP. La laringotraqueobronquitis provoca una inflamación 6N subglótica que puede obstruir las vías respiratorias. Los pacientes infectados presentan ronquera, tos seca, taquipnea, taquicardia y retraxis 6N supraesternal tras un periodo de incubación 6N de 2 a 6 días. La mayoría de los niños se recupera después de 48 horas. El principal diagnóstico diferencial es la epiglotitis provocada por Haemophilus influenzae. Diagnóstico de laboratorio. El virus parainfluenza se aísla en muestras de lavados nasales y secreciones respiratorias, y crece bien en células primarias de rifión de mono. Al igual que otros paramyxevaires, los virions son frágiles durante el transporte al laboratorio. La presencia de células infectadas por el virus en aspirados o en cultivos celulares se relaciona con el hallazgo de sinsitios y se identifica mediante técnicas de inmunofluorescencia. De manera semejante a la hemaglutinina de los virus de la gripe, la gemaglutinina de los virus parainfluenza estimula la hematsorsis 6N y la hemaglutinasis 6N. El serotipo del virus se puede determinar utilizando un anticuerpo específico que inhiba la hematsorsis 6N, o la hemaglutinasis 6N, inhibición de la hemaglutinasis 6N. Las técnicas rápidas de RT-PCR son el método de Elexis 6N para detectar e identificar los virus parainfluenza en las secreciones respiratorias. Tratamiento, prevención 6N y control. El tratamiento de la laringotraqueobronquitis consiste en la administración 6N de baos fríos o calientes y un cuidadoso control de las vías aéreas superiores. Rara vez será necesaria la intubación. No se dispone de compuestos antivirales específicos. La vacunasis 6N con virus inactivados es ineficaz, posiblemente debido a su incapacidad de inducir la secresis 6N de anticuerpos locales ni una inmunidad celular adecuada. No existen vacunas atenuadas. Virus de la parotiditis. El virus de la parotiditis es el agente etiológico de una parotiditis aguda benigna vírica, tumefaxis 6N dolorosa de las glándulas salivales. Rara vez se observa parotiditis en los países que recomiendan el uso de la vacuna atenuada, la cual se administra junto a la de sarampión 6N y de la rubeola, pero recientemente se han producido brotes. El virus de la parotiditis se aisló en huevos embrionados en 1945, ya en cultivos celulares en 1955. El virus está más relacionado con el virus parainfluenza de tipo 2, pero no existe inmunidad cruzada con los virus parainfluenza. Patogenia e inmunidad del virus de la parotiditis, de cual solamente se conoce un serotipo, provoca una infección 6N citolítica, cuadro 487. El virus inicia la infección 6N en las células epiteliales de las vías respiratorias superiores e infecta la glándula parótida, bien a través de conducto. De Stensen o por virimia. El virus se disemina por virimia por todo el organismo hasta los testículos, los ovarios, el páncreas, la glándula tiroides y otros 6 órganos. La infección 6N sistema nervioso central, especialmente de las meninges, se da hasta en el 50% de los infectados. FI 487. Las respuestas inflamatorias producen tumefaxis 6N glandular y son las principales responsables de la aparición 6N de síntomas. La figura 488 muestra la evolución 6N cronol 6 geek de la infección 6N en el ser humano. La inmunidad se mantiene a lo largo de toda la vida. 484 Microbiología médica. Virus de la parotiditis crece bien en cultivos de células de rifión de mono, en los que provoca la formación 6N de células gigantes multinucleadas.
Epidemiolog A. La parotiditis, como el sarampi 6N, es una enfermedad muy contagiosa con un único serotipo y solamente afecta al ser humano. Cuadro 488. En las regiones carentes de programas de vacunas y 6N, la infección 6N afecta al 90% de los individuos antes de los 15 años. El virus se contagia por contacto directo de una persona a otra y a través de gotitas respiratorias. El virus se libera en las secreciones respiratorias de pacientes asintomáticos y a lo largo del periodo de 7 días anterior a la manifestación 6N de la enfermedad clínica, por lo que es casi imposible controlar su diseminación 6N. La residencia o el desarrollo de la actividad laboral en barrios muy poblados facilitan la diseminación 6N del virus, la cual presenta una incidencia máxima en invierno y primavera. De Stensen o por virus. Enfermedades clínicas. La parotiditis es con frecuencia sintornática. El cuadro clínico se manifiesta generalmente en forma de parotiditis, casi siempre bilateral y acompágil. Hada de fiebre. Es de aparisis 6N súbita. La explorasis 6N de la cavidad bucal revela la presencia de eritemas y tumefaxis 6N de la desembocadura de conducto de Stensen, par 6 TIL. Pocos días después del inicio de la infección 6N vírica. Puede aparecer una tumefaxis 6N en otras glándulas, epidídimo orquitis, oforitis, mastitis, pancreatitis y tiroiditis, y meningoencefalitis, aunque también puede hacerlo en ausencia de parotiditis. La inflamación 6N resultante de la orquitis causada por el virus de la parotiditis puede provocar esterilidad. El virus de la parotiditis afecta al sistema nervioso central aproximadamente en el 50% de los pacientes, y el 10% de los afectados puede presentar meningitis. EVE con 5 por 1.000 casos de encefalitis. 0. Epidemiología del virus de la parotiditis. DIAN 6 estico de laboratorio. Factores de la enfermedad / víricos. El virus tiene un gran viris 6N con envoltura que se inactiva fácilmente por la desecasis 6N y el media áquico. El perfodo de contagio precede a los síntomas. El virus puede producir eliminasis 6N a Intornanca. El único hospedador es el ser humano. Solamente existe un serotipo. La inmunidad dura toda la vida. Cuadro 48 a 8. Epidemiología del virus de transmisis 6N. Inhalasis 6N de aerosoles en forma de grandes gotas. ¿O bien corre riesgos? Individuos sin vacunar. Individuos inmunodeprimidos, que presentan cuadros más graves. Geografía / estasis 6N. Virus de distribución 6N mundial. El virus es endémico al final del invierno y al principio de la primavera. Métodos de control. La vacuna viva atenuada, cepa Geraldine, que forma parte de la vacuna del sarampi 6N. Parotiditis rubeola. DIAN 6 estico de laboratorio. El virus se puede aislar a partir de la saliva, la orina, la faringe, las secreciones de conducto de Stensen y el líquido cefalorraquídeo. El virus está presente en la saliva aproximadamente durante 5 días tras el inicio de los síntomas, y en la orina hasta 2 semanas. El virus de la parotiditis crece bien en cultivos de células de rifión de mono, en los que provoca la formasis 6N de células gigantes multinucleadas. Las células infectadas por el virus también producen hemadsorsis 6N de los eritrocitos de cobaya a través de las moléculas de hemaglutinina vírica. La detexis 6ND, genoma vírico mediante RT-PCR o la detexis 6ND, virus, los antígenos o los anticuerpos de la parotiditis mediante ELISA, inmunofluorescencia e inhibicis 6N de la hemaglutinasis 6N sirven para confirmar el DIAN 6 estico clínico. Tratamiento, prevencis 6N y control. Las vacunas constituyen el único medio eficaz para impedir la diseminasis 6N del virus de la parotiditis. Desde la introducción 6N de la vacuna atenuada, vacuna de Geraldine, en el AFIO 1967 en Estados Unidos, y su administración 6N como integrante de la vacuna SPR, la incidencia anual de la infección 6N ha descendido de 76 casos a menos de 1 por 100.000 habitantes hasta hace poco. Al igual que ocurre con el sarampi 6N, se han producido brotes debido a las cifras cada vez mayores de individuos que no están vacunados o no han recibido la dosis de recuerdo. En 2014 se produjo un brote en colegios y universidades de Columbus, Ohio, con más de 230 casos declarados. No se dispone de agentes antivirales contra este PAT6 geno. Virus respiratorio sincitial.
El virus respiratorio sincitial, VRS, que se aisla por primera vez de un chimpancé en 1956, es un miembro de genera pneumovirus. La glucoproteína del VRS no se une al ácido siálico o a los eritrocitos, por lo que el virus no necesita ni posee neuraminidasa. Es la causa más habitual de infección aguda y mortal de las vías respiratorias en lactantes y niños pequeños. Infecta prácticamente a casi todos los sujetos con anterioridad a los 2 años de edad, y durante toda la vida se producen reinfecciones, incluso entre los ancianos. Patogenia e inmunidad del VRS produce una infección 6N que se localiza en las vías respiratorias. Cuadro 489. Como su nombre indica, el VRS induce la formasis 6N de sincitios. El efecto Patol 6 Gico de VRS se debe principalmente a la invasión vírica directa de epitelio respiratorio, lo que va seguido de lesiones celulares producidas por algún mecanismo inmunitario. La necrosis de los bronquios y los branquiolos provoca la formasis 6N de tapones, de mucosidad, fibrina y material necrocístico en las vías aéreas menores. Las pequeñas vías aéreas de los lactantes se obstruyen rápidamente a causa de estos tapones. La infección 6N natural no impide la reinfección 6N, y la vacunasis 6N con virus inactivados parece incrementar la gravedad de la enfermedad ulterior. De cuadro 48 a 9 mecanismos PAT6 llenos del virus respiratorio sincitial. El virus provoca una infección 6N localizada de las vías respiratorias. El virus no provoca virimia ni diseminasis 6N cisternica. La diseminasis 6N citopatol 6 quique del virus, incluidos las sincitios. Provoca neumonía. La bronquiolitis casi siempre está mediada por la respuesta inmunitaria del hospedador. Las vías respiratorias estrechas de las niños pequeños se obstruyen fácilmente por los efectos patol 6 gicos inducidos. Para el virus, los anticuerpos maternos son insuficientes para proteger al recle nacido de la infección 6N. La infección 6N natural no impide la reinfección 6N. Una nueva vacunación en todos los niños antes de su acceso a la enseñanza secundaria. Epidemiologfa. El VRS es muy prevalente en niños pequeños. Casi todos los niños han contraído esta infección 6N hacia los 2 años de edad. Cuadro 4810. Las tasas globales de infección 6N anual alcanzan los 64 millones y la mortalidad es de 160.000. Una proporción 6N de hasta un 2,540% de estos casos presenta afectación de las vías respiratorias inferiores, y el 1% es lo suficientemente grave como para requerir la hospitalización 6N de paciente, lo que sucede hasta en 95.000 niños estadounidenses cada afro. Las infecciones por el VRS casi siempre se producen en invierno a diferencia de la gripe, que ocasionalmente puede saltarse un año. Las epidemias de VRS se producen todos los años. El virus es muy contagioso y su periodo de incubación comprende de 4 a 5 días. El virus se elimina en las secreciones respiratorias muchos días después de la infección 6N, especialmente en los lactantes. El virus se transmite a través de aerosoles, pero también a través de las manos y los F6 mites. La introducción 6N de virus en una unidad de lactantes, especialmente en cuidados intensivos pediátricos, puede ser devastadora. Prácticamente todos los niños se infectan y la infección 6N provoca una morbilidad considerable, en ocasiones, la muerte. Los lactantes prematuros y los niños menores de 2 años con cardiopatía congénita complicada o enfermedad pulmonar CR6-NICA poseen un riesgo elevado de sufrir una enfermedad grave por el VRS. También pueden darse brotes de enfermedad grave en la población 6N de edad avanzada, por ejemplo, en residencias de ancianos. Enfermedades clínicas, cuadro 48 a 11. El VRS puede provocar cualquier enfermedad de las vías respiratorias, desde un resfriado común hasta una neumonía, tabla 484. Lo más habitual en niños mayores y adultos es una infección 6N de las vías respiratorias superiores con una rinorrea abundante, catarro nasal. En los lactantes puede aparecer un cuadro más grave de las vías respiratorias inferiores, la branquiolitis. La inflamación 6N en los bronquiolos provoca una retención 6N aérea y una reducción 6N de la ventilación 6N. Desde el punto vista clínico, el paciente suele presentar fiebre moderada, taquipnea, taquicardia y roncos respiratorios en todo el pulmón. La bronquiolitis suele desaparecer de manera espontánea, a uno que también puede constituir una enfermedad temible en un niño. Puede ser mortal en lactantes prematuros, individuos con alguna enfermedad pulmonar de base y pacientes inmunodeprimidos.
Mecanismos PAT6 llenos del virus respiratorio sincitial. El virus provoca una infección 6N localizada de las vías respiratorias. El virus no provoca virimia ni diseminasis 6N cisternica. La diseminasis 6N citopatol 6 quique del virus, incluidos las sincitios. Provoca neumonía. La bronquiolitis casi siempre está mediada por la respuesta inmunitaria del hospedador. Las vías respiratorias estrechas de las nines pequeños se obstruyen fácilmente por los efectos patol 6 gicos inducidos. Para el virus, los anticuerpos maternos son insuficientes para proteger al recle nacido de la infección 6N. La infección 6N natural no impide la reinfección 6N. Epidemiología del virus respiratorio sincitial. Factores de la enfermedad /víricos. El virus consta de un virus 6N grande con envoltura que se inactiva fácilmente por la desecasis 6N y el mediación. El periodo de contagio precede a las síntomas y puede producirse en ausencia de estos. El único hospedador es el ser humano. Transmisis 6N. El nalasis 6N de gotas respiratorias grandes. ¿Y o bien corre riesgos? Lactantes, infección 6N de las vías respiratorias inferiores, bronquiolitis y neumonía. ECLE nacidos prematuros. Cuadros graves niños, diversos cuadros, desde leves hasta neumonía adultos. Reinfección 6N con síntomas más leves pacientes inmunodeprimidos, con cardiopatía o enfermedad pulmonar CR6 NICA. Cuadros graves. Geografía /diagonal estasis 6N. El virus es ubicuo y de distribución 6N mundial. La incidencia es estacional. Métodos de control. Se dispone de inmunoglobulina para lactantes de alto riesgo. Se dispone de ribavirina en aerosol para lactantes con un cuadro grave. Cuadro 48 a 11 Recilmenes clínicos. Tabla 48 a 4 Consecuencias clínicas de la Inteclón por el virus respiratorio sincitial. Sarampión. Una mujer de 18 años llevaba en casa 1 días después de un viaje a Haití cuando presenta 6 fiebre, tos, rinorrea y un ligero enrojecimiento ocular. Actualmente muestra un exantema rojizo ligeramente elevado en la cara, el tronco y las extremidades. En el interior de la cavidad bucal se pueden observar varias lesiones blanquecinas de 1 milímetro. Nunca ha recibido vacunas contra el sarampi 6N debido a una alergia al huevo, poco valorable parotiditis. Un hombre de 30 años que regresaba de un viaje a Rusia presenta 6 cefalea durante un periodo de 1 a 2 días y una perloa de apetito seguidos de inflamasis 6N de ambos lados de la mandíbula. La inflamasis 6N se extendía desde la parte inferior de la mandíbula hasta delante de la oreja. 5 días después de la aparición 6N de esta inflamasis 6N, el paciente refiere 6 náuseas y dolor en el abdomen inferior y los testículos crup. Un niño de 2 años con poco apetito presenta irritasis 6N de garganta. Fiebre, ronquera y tos perruna. Al inhalar se escuchaba un sonido agudo. Estridor. El ensanchamiento de las narinas indicaba dificultad respiratoria. El metaneumovirus humano es un miembro recientemente descrito de la subfamilia. Consecuencias clínicas de la Inteclón por el virus respiratorio sincitial. Sarampión. Una mujer de 18 años llevaba en casa 1 días después. Diagnóstico de laboratorio. El VRS es difícil de aislar en los cultivos celulares. La presencia de genoma vírico en las células infectadas y los lavados nasales se detecta a través de técnicas de RT-PCR y se han comercializado algunas pruebas de inmunofluorescencia y enzirno-inmunoanálisis para la detección de antígeno vírico. Tratamiento, prevención 6N y control. En los nifios por Loderna sanos, el tratamiento es complementario y consiste en la administración de oxígeno, líquidos intravenosos y vaos nebulizados fríos. Se ha autorizado la administración de aerosoles de ribavirina, un análogo de la guanosina, para el tratamiento de lactantes con enfermedad grave, pero su uso es poco frecuente. Se dispone de inmunización pasiva profiláctica y terapéutica con inmunoglobulina anti-YRSO, anticuerpos monoclonales, palivizumab, para nifios pequeños con riesgo de sufrir cuadros graves. Debe aislarse a los nifios infectados. Se necesitan medidas de control para el personal hospitalario que atiende a los nifios infectados con el propósito de evitar la transmisión de virus a los pacientes no infectados. Estas medidas consisten en el lavado de manos y el uso de bata, gafas y mascarilla. Actualmente no existe ninguna vacuna para la profilaxis de VRS.
Una vacuna anterior que contenía VRS inactivado provocaba una enfermedad por el VRS de mayor gravedad en los receptores que posteriormente se exponían al virus vivo. Se cree que esto era debido a una respuesta inmunitaria muy exacerbada ante el virus salvaje. Niños mayores y adultos. Metaneumovirus humano. Cátulo 48 para Mixovirus 400. El metaneumovirus humano es un miembro recientemente descrito de la subfamilia Pneumovirinae. La utilizasis 6N de técnicas de RT-PCR ha sido y continúa siendo el método empleado para detectar y distinguir los metaneumovirus de otros virus patógenos respiratorios. Su identidad se desconocía hasta hace poco tiempo como consecuencia de las dificultades inherentes a su crecimiento en cultivos celulares. El virus es ubicuo y prácticamente todos los niños de 5 años han contraído una infección 6N por este patógeno y son seropositivos. Las infecciones por metaneumovirus humano, de forma semejante a las de su pariente el VRS, pueden ser asintomáticas, originar un cuadro semejante al resfriado común o bien dar lugar a una bronquitis grave y neumonía. Los nifios seronegativos, los ancianos y los sujetos inmunodeprimidos presentan un riesgo de padecer la enfermedad. Es probable que el metaneumovirus humano cause un 15% de los resfriados comunes en nifios, en especial en los aquejados de otitis media. Entre los signos de la enfermedad suelen figurar la tos, la irritasis 6N de garganta, la rinorrea y la fiebre elevada. Alrededor de un 10% de los pacientes afectados por una infección 6N por este virus presenta estertores, disnea, neumonía, bronquitis o bronquiolitis. Como sucede en otros PAT6 llenos implicados en el resfriado común, por lo general no se efectúa una identificación 6N en el laboratorio de virus, aunque se puede llevar a cabo a través de la RT-PCR. Las medidas complementarias constituyen el único tratamiento disponible para estas infecciones. Metaneumovirus humano. Cátulo 48 para Mixovirus. Virus Nipah y Gendre. En los pacientes de un brote de encefalitis grave que se produjo en Malasia y Singapur en 1998, se aisló un paremixevirus nuevo, el virus Nipah. El virus Nipah guarda una relación más estrecha con el virus Gendre, descubierto en Australia en 1994, que con otros paremixevirus. Ambos virus tienen un amplio espectro de hospedadores, como el cerdo, el ser humano, el perro, el caballo, el gato y otros mamíferos. El reservorio de virus Nipah es un murciélago de la fruta, zorro volador. El virus se puede obtener a partir de muestras de fruta contaminada por murciélagos infectados o bien se puede multiplicar en cerdos y transmitirse al ser humano. El ser humano es un hospedador accidental para estos virus, aunque el resultado de la infección 6N es grave. Entre los signos patológicos figuran síntomas pseudogripales, convulsiones y coma. De los 269 casos que se registraron en 1999, 108 fueron mortales. Otra epidemia que tuvo lugar en Bangladesh en el afio 2004 presentó una tasa de mortalidad más elevada.